Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, por la suficiencia de tu revelación para el propósito que tú la diste. Te damos gracias porque por medio de su enseñanza hemos sido conducidos a Cristo y por medio de las Escrituras y la obra de tu Espíritu hemos sido bendecidos y santificados. En esta mañana nuevamente nuestros corazones y miradas miran hacia ti, para que tú tengas misericordia de nosotros, nos des enseñanza por medio de tu palabra, que podamos ser los pastores que debemos ser. Esto te lo suplicamos para que Cristo reciba todo aquello por lo que Él sufrió en la cruz. En su nombre. Amén. En esta ocasión volvemos a nuestro estudio sobre el marco de presuposiciones de la consejería pastoral. Hemos considerado las presuposiciones que tienen que ver con el pensamiento, las convicciones y la orientación del consejero. Consideramos las presuposiciones que tienen que ver con el consejero. ¿Cómo debe verse aquel que aconseja? Después consideramos las presuposiciones respecto a la persona que aconsejamos. Ahora, hoy, pasamos a la tercera categoría de presuposiciones. Estas tienen que ver con el consejo que damos. Y la primera presuposición es la siguiente: es la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral. La primera presuposición es la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente de donde extraemos o de donde obtenemos el consejo pastoral. La Santa Escritura ocupa el primer lugar como fuente principal de donde el pastor obtendrá el consejo que dará a su oveja. Es la norma absoluta e infalible por la que él evaluará cualquier otra fuente. Además, la Escritura es suficiente o adecuada para darnos lo que necesitamos saber para guiar a nuestras ovejas. Por otro lado, cuando decimos que la Biblia es suficiente, no pretendemos decir que es la fuente exclusiva, pues no podemos negar la revelación de Dios en la creación. Y al hablar de la revelación general que obtenemos de la creación, no me refiero a las teorías de los psicólogos que se oponen a la Biblia, sino a lo que realmente es una ciencia que provee conocimiento para la salud física. En fin, la primera presuposición en lo que respecta a la orientación pastoral es la convicción firme de la primacía y suficiencia de la Biblia como la fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral que damos a nuestras ovejas. ¿Qué hacemos en la consejería? Básicamente hacemos lo mismo que hacemos en la predicación. En la predicación proclamamos, explicamos y aplicamos las Escrituras a la congregación, pues en la consejería también explicamos y aplicamos la palabra de Dios. Aunque las circunstancias son diferentes, la función es la misma. En la consejería alimentamos al rebaño del Señor con la palabra de Dios. Esto implica que nosotros no usaremos el púlpito
o la consejería en la iglesia para divulgar las teorías e hipótesis de los gurús de la psicología o psiquiatría como Segismundo Freud y su psicoanálisis, B. F. Skinner y su conductismo, Carl R. Rogers y su humanismo, terapia basada en el cliente. La psicología secular y el cristianismo bíblico son totalmente incompatibles. Las opiniones y teorías de la psicología secular no proceden de un estudio objetivo de los hechos o de la revelación divina, sino del corazón entenebrecido de los prejuicios y de la enemistad contra Dios de los hombres que proponen estas cosas. Efesios capítulo 4, versículo 17, 18, 1 Corintios 2, 14, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Esto nos lleva a considerar en esta mañana varias preguntas. La primera, ¿qué tiene de malo la psicología secular? ¿Qué tiene de malo la psicología secular? Pues sus presuposiciones fundamentales se oponen a la palabra de Dios. El doctor MacArthur elabora este punto. La palabra psicología significa literalmente el estudio del alma. Un verdadero estudio del alma no lo pueden hacer los incrédulos. Solo los cristianos cuentan con los recursos para comprender la naturaleza del alma y cómo se puede transformar. La disciplina secular de la psicología está basada en suposiciones ateas y fundamentos evolucionistas y es capaz de tratar a la gente solo superficialmente a nivel temporal. Segismundo Freud, padre de la psicología moderna, fue un humanista incrédulo que urdió la psicología como sustituto de la religión. Esto no debe sorprendernos, ya que Freud menospreciaba la religión en general y al cristianismo en particular. Este psicólogo se llamaba a sí mismo un judío totalmente pagano, un pagano sin arrepentimiento. Según Adams, Freud enseñaba que la religión nacía del temor del gran universo sin riendas que rodeaba al hombre primitivo. La religión pertenece a la infancia de la raza. El hombre tiene que salir de ese estado, lo que significa que el hombre tiene que salir de la religión. Freud llama a los relatos bíblicos cuentos de hadas. La religión fue inventada para suplir las necesidades del hombre. Al llegar a la mayoría de edad, ya el hombre no necesita la religión. Antes de adoptar principios freudianos, los cristianos deberían conocer estas presuposiciones freudianas básicas que subyacen en todo lo que él escribió. Volviendo a nuestra cita principal, el doctor MacArthur añade, antes de Freud, el estudio del alma se consideró como la disciplina espiritual. En otras palabras, se asoció intrínsecamente con la religión. La magna contribución de Freud fue definir el alma y el estudio de la conducta humana en términos seculares. Divorció del todo la antropología, el estudio de los seres humanos, del reino espiritual y abrió el camino a las teorías ateas humanistas y racionalistas acerca de la conducta humana. Estas teorías fundamentalmente antibíblicas llegaron a ser las bases de toda la psicología moderna. Las bases de la psicología moderna se pueden condensar en algunas ideas que tienen sus raíces en el humanismo de Freud.
Estas son una copia exacta de las mismas ideas que muchos cristianos procuran con celo combinar con la verdad bíblica. En primer lugar, la naturaleza humana es básicamente buena. Las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí mismas. La clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado. Los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien le ha hecho. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Los problemas fundamentalmente arraigados solo los puede resolver un profesional mediante el uso de la terapia. Las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Otra idea que puedo añadir es que la psicología secular está centrada en el hombre y enseña el relativismo. Gilliel señala las diferencias fundamentales entre la psicología y la escritura. En primer lugar, hay una diferencia de enfoque. La escritura está centrada en Dios, la psicología en el hombre. En segundo lugar, la diferencia en la perspectiva de la naturaleza humana. Vemos la diferencia en la perspectiva de la naturaleza humana. La psicología enseña que la naturaleza humana es básicamente buena, al menos neutral. La única razón que las personas se comportan mal es debido a fuerzas externas que les causan daño. Cuando una persona se comporta de forma inapropiada, el psicólogo o consejero debe encontrar la fuente del dolor y eliminarlo. La Escritura enseña, sin embargo, que las personas se portan mal debido a que son pecadoras con una naturaleza defectuosa y totalmente depravada. Otra diferencia se encuentra en la perspectiva de valores. La Biblia enseña normas y leyes absolutas, en cambio la psicología enseña el relativismo. Otra diferencia entre la psicología y la escritura es la fuente para las respuestas. La psicología enseña que el individuo tiene las respuestas dentro de sí mismo. La función del consejero es ayudar al aconsejado a descubrir estas respuestas. La Biblia enseña que las respuestas a las necesidades espirituales del hombre, a su comportamiento, a su relación con Dios y con su prójimo y sus deberes morales y espirituales se encuentran dentro de la Escritura. Salmo 19, versículos 7 al 13 y segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Existe también una diferencia de metodología. La mayoría de las psicologías aseveran que la clave para los problemas personales yace en algún momento en el pasado. Esto se debe identificar para encontrar la solución a un problema de conducta en el presente. Sin embargo, Dios nos dice qué hacer en lo que respecta a nuestra conducta en el presente sin tener que buscar causas de raíz basadas en el pasado. Otra diferencia entre la psicología y la escritura es el agente responsable. La psicología enseña que el hombre básicamente no es responsable de sus propios actos. La sociedad, los padres y otras influencias son responsables. Sin embargo, la Biblia enseña que el hombre es responsable de sus propios actos y que dará cuenta de ellos a Dios. Hebreos 4, versículo 13, Romanos capítulo 3. Esto no
quiere decir que no hayan factores y cosas que ejerzan cierta influencia sobre la persona, pero la raíz del problema de la persona se encuentra ¿dónde? En su corazón, en su corazón. Él peca porque es pecador. Su mal comportamiento se debe ante todo no a las influencias que le rodean, sino a su propio corazón. Marcos capítulo 7, dentro del corazón es que viene el pecado. Giles enseña, el enfoque bíblico es que el hombre es responsable de sus propios actos. Mientras que es verdad que el hombre puede haber imitado un mal comportamiento de su padre y que es verdad que su pasado afectará a su presente, no obstante, esto no es excusa para sus actos pecaminosos ni el origen de ellos. No es necesario para el hombre comprender todo lo que ha sucedido en el pasado, ni es útil el culpar a otro. El hombre debe tomar responsabilidad de sus propios actos, confesar sus pecados y buscar cambiar de acuerdo a los principios que la Biblia enseña y reconocer que la fuente de su comportamiento pecaminoso es su corazón. ¿Qué tiene de malo la psicología secular? Sus presuposiciones fundamentales se oponen a las verdades bíblicas. En segundo lugar, ¿qué nos enseña las fallas de la psicología moderna? Nos enseñan que no es realmente una ciencia. Nos enseñan que no es realmente una ciencia. No es la panacea que pretende ser. Por esto no debe sorprendernos que muchos de sus clientes o pacientes o pensadores objetivos y educados estén decepcionados con la psicología. Sobre estos asuntos, el doctor McCartney dice, la psicología no es un cuerpo uniforme de conocimiento científico como la termodinámica o la química orgánica. Cuando hablamos de psicología, nos referimos a una colección compleja de ideas y teorías, muchas de ellas contradictorias. Karl Kraus, un periodista, hizo este perspicaz comentario. Pese a su engañosa terminología, el psicoanálisis no es una ciencia sino una religión. La fe de una generación incapaz de alguna otra cosa. Muchos defensores de la psicología simplemente dan por sentado que es una verdadera ciencia, pero no lo es. Es una pseudociencia. Es la más reciente de varias invenciones humanas destinadas a explicar, diagnosticar y tratar problemas de conducta sin analizar los aspectos morales y espirituales. Aunque se ha convertido en un negocio lucrativo, la psicoterapia no puede resolver los problemas fundamentales y más básicos de nadie. A lo sumo puede, en ocasiones, utilizar el discernimiento humano para modificar superficialmente la conducta. Esta tiene éxito o fracasa de igual manera, tanto en cristianos como en no cristianos, porque es solo un reajuste temporal, un tipo de quiropráctica mental. No puede cambiar el corazón humano, y aún los expertos lo admiten. A pesar de que la psicología secular es totalmente incompatible con el cristianismo bíblico, a pesar de las fallas y fracasos de la psicología secular, existe entre los evangélicos los llamados expertos o
integracionistas que alegan que pueden integrar la psicología secular con lo que la Biblia enseña para sanar los problemas de comportamiento humano y tratar las enfermedades mentales y del alma. Su convicción fundamental es que Dios ha dado conocimiento sustancial y perspicacia a algunos hombres incrédulos sobre las necesidades, los problemas y las luchas de los creyentes que no deberíamos rechazar. Alegan que la psicología debidamente apropiada puede iluminar la espiritualidad inteligente y formar una orientación pastoral eficaz. Bajo esta pretensión, los últimos 25 años del siglo XX se creó el establecimiento de salud mental cristiana bajo la insignia la integración de la psicología y el cristianismo. Este movimiento integracionista afirma seguir creyendo en la Biblia, mientras que al mismo tiempo usa la psicología contemporánea de hombres cuyas posturas se oponen radicalmente al cristianismo como complemento y siervo de la fe cristiana. El libro, en inglés, Powered Religion, The Selling Out of the Evangelical Church, o en español, El poder de la religión, la venta de la iglesia evangélica, por varios autores como David Powlison, trata este tema extensivamente. El primer evangélico reconocido de este movimiento fue Clyde Narramore. Él utilizó su perspectiva tripartita de la naturaleza humana para convalidar una nueva división de funciones en las diferentes profesiones de asistencia. Narramore asignó a cada experto, según su oficio, una de las partes de la naturaleza humana. El médico seguiría siendo responsable de tratar los problemas del cuerpo. El pastor se dedicaría a tratar los problemas espirituales. Él es el responsable de la enseñanza doctrinal y de la oración, de enseñar cómo puede el hombre ser salvo y obtener seguridad de salvación. El psicoterapeuta tiene la tarea de tratar los problemas emocionales y psicológicos, en otras palabras, asuntos del alma. Es decir, los problemas que tienen que ver con la mente y la conducta humana. Esta descripción de funciones dio validez a una nueva profesión en los círculos evangélicos. J. Adams vio el peligro que representaba la psicología secular al cristianismo bíblico. Él vio que la influencia de la psicología neutralizaba la labor pastoral en la consejería. Después que el pastor dejaba el púlpito, se convertía en un rogeriano. Se sienta para oír al cliente. De momento hace... Su responsabilidad no es informarle de las demandas éticas de la palabra de Dios o darle a conocer la voluntad de Dios después de oírle, sino de tratar de que el cliente se sienta aceptado y que por sí mismo llegue a descubrir la solución a su problema. Adams dice, la presuposición fundamental del sistema rogeriano es perfectamente consecuente con el pensamiento liberal y humanista. Esto es, la solución de los problemas del hombre se debe hallar en el hombre mismo. Se cree que el ser humano posee los recursos adecuados de los que puede disponer para la utilización de técnicas no directivas. Cada individuo tiene el derecho de ser psicológicamente independiente. Esta orientación empieza con el hombre, sigue con el hombre y termina con el hombre. El hombre resulta ser la propia solución de sus propios problemas.
Según Rogers, los hombres en pecado deben ser aceptados, no amonestados. En este sentido, el pastor o consejero cesa de proclamar las demandas de Cristo y de llamar al pecador al arrepentimiento. ¿No suena eso conocido? Surge de allá, de California y otros lugares. La psicología no solo neutraliza la función bíblica del pastor, sino que también ofrece una razón fundamental para que el pastor envíe a sus feligreses a un experto secular. Su responsabilidad supuestamente no incluye el atender a las personas psicológica y emocionalmente enfermas. En tercer lugar, los evangélicos en su campo de salud mental operaban según las ideas y prácticas seculares. Esta fuerte crítica de secularismo por Adams llevó a los evangélicos integracionistas a hacer ciertos cambios en la asimilación comprensiva de las ideas seculares. Sin embargo, no dejaron de integrar lo que para ellos tenía méritos, aunque procediera de expertos incrédulos. David Paulson dice, bajo la insignia de que toda verdad es la verdad de Dios y la gracia común, los integracionistas vieron la psicología como una fuente legítima y un conocimiento necesario. La psicología era parte del segundo libro sobre los seres humanos. Esta complementa la Escritura. Criticar algunos aspectos antibíblicos de la psicología no implica que debían ver todo este campo con sospecha. La Biblia no es un libro sobre consejería per se, por sí mismo, sino que provee ciertos recursos para la orientación. Los integracionistas estaban comprometidos a asumir un rol generalmente solidario y positivo en la consejería, en la que se da una consideración de apoyo incondicional. Los integracionistas buscan obtener ideas y poderes sanadores dentro del aconsejado. El estilo de consejero de Adams era demasiado directo. Controla demasiado el orden de la sesión en la consejería. La orientación autoritativa fácilmente podría convertirse en un asesoramiento autoritario. Los psicólogos cristianos veían la consejería como un lugar donde los juicios morales y la orientación explícita tenía poco o ningún lugar. A través de artículos y libros se estableció el programa de los integracionistas. Los liberales se habían postrado ante la psicología como una autoridad superior. En cambio, los integracionistas evangélicos procuraron interactuar con la psicología de una manera sofisticada, con la esperanza de quitar la cizaña del error del trigo de la verdad. Procuraron beneficiarse de las prácticas de la psicología y disposiciones institucionales bajo la guía de los principios generales de las Escrituras. Los psicólogos, no los pastores o teólogos, mantienen la autoridad cultural en la iglesia evangélica en lo que respecta a la gente y sus problemas. Ellos son los expertos con la autoridad de definir lo que es correcto e incorrecto, lo que es verdadero o falso, constructivo o destructivo. ¿Por qué el integracionismo se convirtió en una psicología popular entre los evangélicos? Y aquí quiero detenerme un momentito. Hay cosas que suenan bien y que se presentan. Prácticamente que lo que están diciendo, bueno, no podemos despreciar la revelación general y hay en cierto sentido cierta verdad. Pero hermanos, eso se usa para tratar de qué? Para traer adentro
ideas que no proceden de la generación, de la revelación general, sino de dónde, de los psicólogos y de hombres y de las teorías, ideas que se oponen a la verdad bíblica. Ese es el problema fundamental. ¿Por qué el integracionismo se convirtió en una psicología popular entre los evangélicos? ¿Por qué el psicólogo llegó a ser la persona más importante aún que el pastor o los pastores? En primer lugar, por la debilidad de la iglesia en el ámbito de los problemas personales e interpersonales. La iglesia y teólogos generalmente no trataban los problemas prácticos de la vida cristiana. Evitaban las situaciones concretas de la experiencia humana en las trincheras de la vida o daban directrices superficiales para afrontarlas. El pietismo era lo que se ofrecía para que las personas afrontaran sus problemas. Una forma de pasivismo o abnegación personal era lo que se ofrecía para que la persona gozara de una vida cristiana victoriosa. Otros círculos evangélicos ofrecían una forma de racionalismo en que la verdad bíblica se comparaba con los errores de las corrientes filosóficas del día. Mucho de lo que se veía saliendo de esos círculos es filosofía tal, y la persona se dedicaba simplemente a contrarrestar bíblicamente esa filosofía. Queridos hermanos, nuestra gente necesita más que eso. Muchas de esas cosas no tienen que ver realmente con la vida diaria de ellos. Pero esto era lo que estaba aconteciendo. Había un vacío. Otros ofrecían un activismo voluntario que animaba a los creyentes a dedicarse enteramente a la obra del Señor para cumplir con el llamado bíblico a la obediencia y al servicio cristiano. En vez de enseñar a la gente a tratar con su corazón y cómo enfrentar sus problemas según las instrucciones bíblicas y mostrarles la suficiencia de las Escrituras para su vida, los líderes evangélicos dirigían la atención de los creyentes desmedidamente a la escatología, especialmente la escatología dispensacionalista. Mientras tanto, no se mostraban las implicaciones prácticas de las doctrinas de la justificación, la santificación progresiva, el arrepentimiento, la realidad del pecado remanente, la lucha espiritual, la escatología y cómo enfrentar bíblicamente la tentación y el sufrimiento y los problemas difíciles de la vida. Esta debilidad. Y cuando dije escatología, la última vez que lo usé me estoy refiriendo más, por lo menos yo, me estoy refiriendo al asunto práctico. La Biblia cuando habla de la escatología no es simplemente para despertar la curiosidad. La Biblia cuando habla de la escatología es para decir que tenemos que prepararnos para el Mesías. Tenemos que prepararnos viviendo aquí hoy de la manera en que Dios enseña en su palabra. Y se puede hacer porque la Biblia es suficiente para darnos el conocimiento que necesitamos para hacer toda buena obra. En fin, esta debilidad preparó el camino para la supuesta panacea de la psicología. Esta debilidad pastoral no es un mal que siempre afectó a la iglesia. Los puritanos, conocidos como médicos del alma, mostraron a sus ovejas la suficiencia de las Escrituras y cómo éstas proveen lo que el creyente necesita para tratar los problemas, las enfermedades del alma y en la vida cristiana. Mostraron con claridad la pertinencia o relevancia de las Escrituras para tratar con los problemas de la vida, las emociones, la conciencia, las luchas, las tentaciones, el desaliento y otros asuntos de la vida. Era su compromiso terminante vivir para la gloria de Dios en todo aspecto de su vida y enseñar a otros a vivir de la misma manera. J.I. Packer
a quien otro cita, habla del carácter de estas personas. Los puritanos fueron grandes almas, sirviendo a un gran Dios. En ellos se combinaba una inteligente énfasis, subrayo, inteligente pasión. Tengo que decirlo porque todo el mundo está en el asunto de pasión. A veces es mucho celo sin conocimiento y a veces es simplemente que nos hemos dejado arrastrar por el emocionalismo y el sentimentalismo de nuestra generación. Y lo más triste del asunto es que a veces los pastores no se dan cuenta y lo que hacen es echarle todavía más leña al fuego de la pasión. Los puritanos, en ellos se combinaba una inteligente pasión y una ardiente compasión bíblica. Visionarios y prácticos, idealistas y también realistas, orientados a una meta y metódicos, fueron grandes creyentes, grandes esperanzados, grandes hacedores y grandes sufrientes. Pero sus sufrimientos los sazonó y maduró hasta alcanzar una estatura sencillamente heroica. Las batallas de los puritanos contra el desierto espiritual y climático en que Dios los estableció produjo virilidad en su carácter, elevándose por sobre el desaliento y los temores. Estos hombres no solo consideraban el diagnóstico, los aspectos conceptuales de los problemas que tenían que ver con las tensiones, dificultades y luchas de la vida cristiana, ellos abordaron muchas cuestiones metodológicas para orientar y cuidar pastoralmente a sus ovejas en sus luchas y sufrimiento, y esto nació de la convicción firme de la suficiencia de las Escrituras. Si las Escrituras son suficientes, entonces ahí hay para tratar con las emociones, los malestares, las enfermedades del alma, para enseñarnos qué es toda buena obra que Dios exige de nosotros. Lamentablemente, esta escuela y orientación pastoral basado en el principio de la suficiencia de las Escrituras fue descuidada y olvidada. El vacío que esto formó preparó el camino para la psicología secular en muchos círculos evangélicos. La psicología, como Paulson comentó, ha reclamado las cosas interesantes, las cosas que son profundas, significativas y sin embargo racionalmente explorables, como las complejidades de la motivación, la actividad defensiva, conflictos interpersonales, comunicación, resolución de problemas, la ira, la ansiedad, la depresión, la culpa, el proceso de duelo, la paternidad, la sexualidad, las adicciones. Los psicólogos son los expertos en estos dominios. Conocen las complejidades, trabajan con los problemas. Esta es su experiencia. En esto, supuestamente, son relevantes. Pero una iglesia superficial o pietista es irrelevante. Ahora, observen la ironía dolorosa, desgarradora de nuestra situación actual. Esta cosa interesante es precisamente el ámbito cognitivo y práctico de la misma Biblia. Este es el campo en que el Espíritu Santo ha elegido para escribir y donde Él produce fruto. La Biblia no se ocupa de promover una mera profesión de moralidad externa
una mera profesión de fe y obras de un servicio que procede de una ceguera fundamental de la hipocresía y justicia propia de la persona. La Biblia no promueve una experiencia mística sensual, éxtasis y devociones irracionales y sin contenido. En realidad, la Biblia se opone a esas cosas. En efecto, cuando se trata de entender a las personas y promover cambios importantes, los evangélicos se han alineado con las cosas o ámbitos que la Biblia estaba diseñada para destruir. Conclusiones. La integración de la psicología con la Biblia adultera y socava la palabra de Dios. Se opone a las presuposiciones bíblicas que anteriormente estudiamos. Las palabras de Roger García son pertinentes y cito: algunas personas pueden pensar que la psicología puede ser conveniente si está bien integrada con la Biblia. Sin embargo, la siguiente advertencia de Proverbios debería sonar como una fuerte advertencia para los integracionistas. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Apenas podríamos tener una advertencia contundente sobre los peligros de añadir a las palabras de Dios. Sin embargo, los integracionistas aceptan y enseñan que las teorías de los incrédulos son necesarias para hacer los cambios en la mente y la conducta que son agradables a Dios. ¿Cómo se puede entender esto? Con los integracionistas, la verdad de Dios se convierte en contradictoria, ya que para ellos, así como para los psiquiatras, la verdad es cambiante. La misma verdad reemplaza a la antigua verdad como una teoría concebida o descubierta. De esta forma, las verdades de la psicología son ungidas diciendo todo es la verdad de Dios. Entonces, cuando las verdades de los integracionistas son contradictorias entre sí, la verdad de un integracionista contradice la verdad de Dios de otro integracionista. ¿Crees tú que la verdad contradictoria es la verdad de Dios? ¿Estás dispuesto a defender una verdad cambiante? ¿Cómo puede un integracionista añadir su verdad a la verdad de Dios, que es suficiente, sin estar en peligro de dejar de lado, sustituir y contradecir algo de la verdad, que es parte de la suficiencia de Dios? No hay peligro de debilitar al cristianismo tratando de integrar, mezclar verdades supuestamente del hombre con la palabra de Dios. Desead como niños la leche pura de la palabra, o la leche pura espiritual, para que por ella crezcáis para la salvación. La integración no solo adultera y socava la palabra de Dios, alimenta el egocentrismo. Roger García explica brevemente este punto. El enfoque de la psicología es uno mismo. Los intentos de los psicólogos e integracionistas se dirigen a mejorar la autoestima, el amor propio, la autoconciencia, la autorrealización o a perdonarse a sí mismo. ¿Dónde usted ha visto esa terminología? En la Biblia. No la sacaron de la revelación general, de la verdadera ciencia, ni tampoco de la Biblia. Eso viene de Freud y de estos psicólogos. Esto es diametralmente opuesto a la perspectiva bíblica.
En lugar de enfocar en el Señor y la obra de su reino, los creyentes están cautivos de sí mismos, satisfaciendo sus propias necesidades, comprendiéndose a sí mismos. En contraste, la Biblia nos enseña a enfocarnos en el Señor, a caminar en el Espíritu y a seguir sus mandamientos. Cuando lo hacemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, se nos ofrece como resultado el fruto maravilloso del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 16 al 26. Si los incrédulos se les enseña a sentirse bien acerca de sí mismos, ¿van a sentir el sentimiento de culpa que Dios diseñó para llevarlos al arrepentimiento? No. Fin de esa cita. Finalmente, la integración no solo adultera y socava la palabra de Dios, alimenta el egocentrismo. En tercer lugar, niega la suficiencia de las Escrituras para cumplir su propósito salvador y santificador. Mientras que la psicología integracionista enseña que el creyente necesita la Escritura y la psicología para su crecimiento espiritual, santidad personal y alcanzar la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la Biblia enseña que todo lo que el hombre necesita se contiene en las mismas Escrituras. ¿Cómo los creyentes pueden alcanzar madurez en Cristo? Jesús dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. ¿Cómo crece el cristiano? Efesios 4, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. ¿Y cómo los creyentes serán amonestados para que puedan evitar los peligros espirituales? Salmo 19, versículo 11. Además, tu siervo es amonestado. ¿Por qué? Por ellos. ¿Qué es? Ellos, los testimonios de Dios, la ley o las leyes de Dios, los preceptos de Dios. Y en guardarlos hay gran recompensa. Salmo 17, versículo 4 y 5. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos. No han resbalado mis pies. Si algún cristiano se siente insatisfecho con el nivel de su experiencia cristiana y desea mayores bendiciones y gozar de la plenitud de la vida en Cristo, ¿dónde puede encontrar tal experiencia? En la Biblia. Salmo 1. Cuán bienaventurado, dichoso, feliz, abundantemente es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, de Freud, de Roger, de Skinner y de los integracionistas evangélicos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, consejo de los psicólogos que se oponen a los caminos del Señor, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol firmemente plantado junto a aguas de corriente, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. En lo que respecta a la orientación o asesoramiento pastoral que debemos dar a las ovejas, ¿qué nos enseña 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17? Nos enseña que la misma Biblia
que dio la sabiduría a Timoteo, que le dirigió a Cristo para su salvación, es la misma fuente que le dio la enseñanza, la reprensión, la corrección, la instrucción en justicia, para convertirle en un ministro competente, idóneo y fiel, completamente preparado, un hombre maduro para hacer toda buena obra. Dios nos ha dado en su palabra lo que nosotros tenemos, lo que nosotros necesitamos para nosotros mismos, para nuestras almas, para cuidarnos a nosotros mismos, pero también para cuidar las ovejas de Cristo y enseñarles cómo ellas también tienen en la Escritura todo lo que necesitan para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para hacer toda buena obra, para tratar con asuntos de temores, con fobias, con asuntos emocionales y problemas del alma, con el pecado, con su corazón. Sobre toda cosa debemos ¿qué? Guardarnos. Sobre toda cosa tenemos que guardar el corazón. Ahora bien, hermanos, la primera presuposición en lo que respecta al consejo que tenemos que dar es la primacía y suficiencia de la Biblia como fuente principal de donde extraemos el consejo pastoral. Si realmente abrazamos la primera presuposición, esto nos llevará a conocer bien, pero bien, las Santas Escrituras. Viviremos en ellas, meditaremos en ellas día y noche. Esta abundará en nosotros de tal manera que gobernará nuestros pensamientos, resonará en nuestro corazón, se hallará en nuestra boca. Esto nos permitirá transmitir no solo los conceptos encerrados en ella, sino también sus palabras. ¡Ay! Un poder es la palabra de Dios. No hay cosa que resuene profundamente en el corazón de los hombres como la misma palabra de Dios. El poder impartir o comunicar la forma de las sanas doctrinas o citarlas tiene un efecto peculiarmente poderoso. Sus principios, enseñanzas, ejemplos, preceptos deberían ser lo que forma el consejo o la orientación que damos. Debemos recordar que no son nuestras ideas o palabras o nuestras preferencias personales las que el Espíritu Santo usará poderosamente para transformar y guiar a los creyentes, sino su palabra. Es nuestro deber entonces conocer las Escrituras primero a un nivel personal y santificador, que podamos ver su pertinencia y suficiencia en lo que respecta a nuestras propias vidas. Observen, hermanos, que antes de Pablo decir, predica la palabra, antes de Pablo decir a Timoteo, predica la palabra, antes de decirle, te encarezco solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Antes de eso, ¿qué le dice? Versículo 14 del capítulo 3 de 2 Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste. Pastores, la Biblia no es un asunto de conocimientos en la mente. Tiene que ser convicciones profundas por las cuales estamos dispuestos a morir. Esto implica que tenemos que conocer bien las Escrituras y lo que creemos. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Oh, Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Sí, tiempos como lo que estamos viviendo. ¿Qué va a hacer Timoteo? No te preocupes, yo te voy a dar a los integracionistas evangélicos.
Ve a ellos. ¿Verdad que no lo dice? No, ¿cómo lo va a decir? Vete a los psicólogos, que le dicen a la gente que se amen a sí mismas. ¿Ah? Eso suena a lo que está ahí, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que tú alcances madurez espiritual y tú estés total y plenamente preparado con todo lo que necesitas para salvar tu alma y también salvar a aquellos que te escuchan. Es decir, que el asunto de las devociones privadas en nuestros hogares es fundamental para nosotros como pastores. Usted descuida el tratar con su propia alma, buscar aquellas enseñanzas que tienen que ver con su situación y la vida y los problemas y todo lo demás. Ese tiempo con Dios, donde usted aplica la palabra de Dios. Usted le va a faltar algo cuando llegue el momento de hablar a la oveja. Timoteo, que la palabra venga a tu corazón, trata con la Escritura, conoce bien tu Biblia. Entonces predica la palabra, entonces da consejería bíblica. Timoteo, antes de predicar la palabra, empápate de la palabra, que la palabra de Dios abunde. Y no es aquí, hermanos, donde muchas veces nos quedamos cojos y faltos. Esa es mi experiencia, para mi vergüenza. ¿Cuánto más debería saber yo para este momento de mi vida? Que no sé. Cuando surgen diferentes problemas, ¿ah? ¿Ah? Lo que hemos recibido en esta conferencia esta semana es importante. Es básico, es algo que sabemos, pero tenemos que estimularnos unos a otros a las buenas obras. Porque la lucha con esta carne que está aquí, óigame, no es cualquier cosa. Uno tiene que arrastrarse muchas veces a leer la Biblia. Arrastrarse a orar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo en lo que respecta a la salvación de nuestra propia alma. Y en ese sentido, después de esa experiencia de conocer las Escrituras, no solamente como ideas aquí, sino como cosas que nos afectan aquí y en nuestra vida. Y convencidos de esa palabra, entonces predicarla, enseñarla. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, en este asunto. No necesitamos. El mundo hispano tiene de todo. Es más, yo creo que ya hemos llegado al momento donde le ganamos a los americanos aquí en los Estados Unidos. Tenemos de todo y tenemos para dar y para regalar. No necesitamos más cosas nuevas, más novelería, más saltos y levantar aquí y levantar allá, por no decir. Y si usted levanta, pues levántelo, no se preocupe, eso no es el punto. El problema es cuando esto viene a ser porque es parte de lo novedoso. Y si no hago así, no me siento bien, no me siento, usted sabe. Usted los ve haciendo y como que se ponen. Oye, eso parece mucho emocionalismo. Bueno, en fin, allá ellos. Usted ocúpese de conocer la Biblia. Que la Biblia sí afecte su corazón. Oiga, porque cuando la Biblia afecta nuestra mente y nuestro corazón, hay emociones, hay gozo. ¿Ah? Hay pasión. Hermanos, el mundo hispano no necesita más cosas nuevas. Lo que necesita es ver iglesias locales, según el orden bíblico, aplicando las Escrituras y adorando a Dios bíblicamente, y pastores involucrados con su gente, en el sentido correcto, bíblico.
Oh, que el Señor grabe eso en nosotros. Ay, pastor, pero no tenemos las multitudes. No necesitamos las multitudes. Lo que necesitamos es al Señor. Lo que necesitamos es conocer la verdad. El asunto no es quién está con nosotros, cuántos están con nosotros y quién o quién no está con nosotros. El asunto es, como se le dijo a Josué, ¿qué quiere el Señor de ti, de nosotros? Esto es lo que nos debe interesar y preocupar y estar en eso. ¿Cuál es la preocupación mayor en lo que respecta a mi vida? El pastorear la oveja más difícil que tengo, mi corazón. No, que se te conozcan aquí, que se te conozcan allá, no, es mi corazón. ¿Cuántas cosas hay ahí y en mi vida que tengo que ver y mirar? ¿Estoy yo viviendo en esta área de mi vida como debo? No, pues entonces no es cosa, hay que trabajar, hay que arreglar eso. Para que podamos ministrar con una buena conciencia al corazón de nuestra gente. Usted no tiene una buena conciencia, o usted es un hipócrita, o usted se queda callado y no va a tener con qué aconsejar a su oveja. ¿Por qué? Porque usted no ha estado tratando con su corazón. Entonces no habrá lo que esa oveja necesita para lidiar con el problema que tiene. ¿Por qué? Porque al usted no haber tratado con su propia alma, bíblicamente, ahora no tiene la autoridad y se siente avergonzado. Y muchas veces se calla y no dice nada. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros en Cristo para perdonar nuestros pecados. Pero qué bueno es nuestro Dios. Él perdona. Él perdona para que Él sea temido. En Él hay perdón. Y dice la palabra de Dios, a este hombre miraré. No el que tiene muchas estrellas. No, a este hombre miraré. No a que es popular y lo conocen por todas partes y que puede hablar bien. No, a este hombre miraré, al que es humilde y contrito y tiembla ante mi palabra. Tiembla porque entiende que no está tratando con hombre, está tratando con Dios. Aquel de quien no podemos escapar, que conoce todos nuestros pensamientos y conoce nuestros sentimientos, motivaciones e intenciones. Un Dios tan grande como este debe llevarnos a temblar. Señor, ten misericordia, perdónanos que no hemos sido fieles como debíamos y ayúdanos, Señor. Cuánto amor la gente nos da. Cuánto amor. Si estamos hablando de una iglesia bíblica donde hay una relación que debe haber entre ovejas y pastores, cuánto amor. Y mirar a las ovejas y saber en la mente y el corazón que no estamos siendo tan diligentes como deberíamos ser. Oiga, hermano, eso es grande y fuerte. Pero damos gracias que en el Señor hay perdón. Y que tenemos que seguir trabajando. Nuestra obra en el Señor no es en vano. Y esa obra comienza en nuestros corazones. Y después tiene que ver con la iglesia de Cristo. Y después con las almas que se pierden. Señor, nos ayude. Que seamos mejores pastores del nuevo pacto. O lo que debemos ser. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Queremos suplicar la bendición de tu presencia sobre nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Hemos visto la importancia de conocer bien las Escrituras. Perdónanos
Si alguna de nuestras ovejas ha sentido la falta de ir a fuentes que no son seguras, donde no se les dará Biblia, porque nosotros no hemos sido diligentes en conocer bien tu palabra. Perdónanos, lávanos en la sangre de Cristo y por tu gracia, danos el poder que necesitamos para hacer lo que tú nos has llamado a hacer en nuestras vidas y en la vida de tu pueblo. Ven pues, escúchenos. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.